noticia. Hoy saludamos a todos los que participan con nosotros, los que nos escriben. También queremos invitar a los demás para que se hagan parte de nuestro canal, para que se suscriban, para que le den me gusta y también para que compartan toda la información que aquí les damos. También de que verifiquen ustedes mismos, estudien ustedes mismos y todos podamos complementar entonces así para tener un criterio personal, individual, pero fortalecido con muchos elementos, por el conocimiento que hoy por hoy podemos adquirir a través de tantas herramientas que el Creador nos ha dado. Hoy vamos a tener un tema después de haber conocido lo que es el Creador y el universo. Hoy vamos a hablar acerca de para dónde vamos cuando trascendemos o cuando morimos. Recuerden que nosotros hemos aprendido que la muerte no existe, que simplemente es trascender, ¿sí? Pasar, llegar al lugar de origen de donde nosotros venimos. Lo contrario a lo que la religión nos enseña, que uno es de aquí y que es hacia allá. Eso sí, tiene que manejarse muy bien, ¿cierto? Dicen ellos. Pero sabemos de antemano que nuestro origen no es terrenal, nuestro origen es celestial, porque fuimos creados como parte de la chispa divina de nuestro Creador, del Altísimo. Por eso, entonces, enfocamos todos estos temas, sin tapujos, sin ningún problema, porque no hacemos parte de nada, de ninguna comunidad religiosa, ni nada de estas cosas. Nos debemos a ustedes, al derecho de conocer, de entender, de aprender, de salir y de romper todos esos esquemas, esos paradigmas que durante muchos siglos han enmarcado la vida, el presente y el futuro de las personas. Hoy por hoy entendemos que somos almas más que personas. Antes de personas somos almas. El Creador nos ve como almas, ¿verdad? Y como tal, entonces debemos conocer nuestro origen y qué es un alma, el porqué de un alma, qué hace un alma, dónde vive, cómo hace para regresar, para venir a este mundo. Y también hoy vamos a aprender qué pasa, cómo hacemos los que van hacia allá, ¿verdad? Nuevamente, a casa. Entonces les invito para que se queden, tomen un café, el café de Colombia es el mejor, usted lo sabe, o traiga galletas o también traiga algún jugo o algo, una bebida, para que podamos pasar un rato bien ameno. Les decía entonces que vamos a entrar en materia con respecto a una pregunta. ¿Se ha preguntado usted a dónde vamos cuando trascendemos? ¿Usted sabe a dónde vamos cuando trascendemos o cuando morimos? Pues dicen algunos, ¿sí? Existen muchas personas en el mundo que de generación tras generación han experimentado fenómenos espirituales en sus vidas. Personas a quien han muerto un miembro de familia y después de un tiempo tienen una apariencia del espíritu de ese familiar, ¿cierto? Porque les aparece, ¿cierto? De ese familiar fallecido para dar un mensaje coherente sobre algún hecho que interesa a la persona que experimenta esta visión y advierte de algo por venir o una aparición por medio de cuerpo más o menos y con la apariencia física que tuvo en vida, otras veces en sueño, ¿cierto? Entonces una cosa es visión y otra cosa en sueño también, pero ellos siempre, el que trasciende, busca inmediatamente cómo comunicarse nuevamente, cómo decirnos, estoy bien, no se preocupe, no hay que llorar, no hay que lamentar, esto hace parte de un proceso evolutivo de todos nosotros, ¿sí? Muy bien, muchas son las personas que creen que con la muerte se acaba ahí todo, ¿verdad? Y muchos otros creen que los muertos no saben nada porque estas cosas le pasan a tanta gente en el mundo, si después de muerte no hay nada, dicen unos, ¿verdad? ¿Qué visiones son las aparentes que siempre están muertos y dan un mensaje que no sabes? Previniendo algo de lo que luego pasa como si el difunto no supiera nada. La verdad es que
hay millones de casos donde esas personas que han trascendido, que están ya en la otra esfera, han regresado, han hablado a personas a través de sueños, han hablado a través de visión de una manifestación casi física. Pues obviamente sabemos que lo físico no es, pero puede darse a ver a través de una pared o a través de algo cómo era esa persona antes. De hecho, hay una señora que es brasilera y ella habla mucho acerca de las comunicaciones y cómo a través del sonido, de la voz de esa persona, de esa alma que ha trascendido, puede entonces formar una imagen y puede verse aquella persona que ya no está en medio nuestro. Todo esto es maravilloso cuando nos salimos de toda matiz, de toda incredulidad, cuando nos salimos de toda rigidez, de muchas cosas que enseñaron mal, que enseñaron a través del miedo, y que eso no es de Dios, y que todo eso es de Dios. Todo eso hace parte del plan de Dios. Es eso lo que debemos aprender. Entonces, todas estas visiones y todos estos sueños son eventos que siempre han sido un tema tabú, incómodo a tratar, que hay que elegir muy sabiamente a nuestro interlocutor o confidente, pues la persona que te cuenta estos hechos por miedo a ser tratado como loco, ¿sí? O satanizado, dependiendo sobre qué actores estén en la sociedad. Algunos tienen esa libertad de hablar de sus experiencias sin miedo, ¿sí? Y estos a veces son tildados de que eso no es nada. Y entonces sabemos nosotros que eso tiene que ver con la parte espiritual del ser humano. Más que, lo que pasa es que, a ver, perdónenme, yo les hago esta aclaración, lo que pasa es que la parte religiosa desdibujó, apartó, sacó del rumbo la parte espiritual. Mucha gente confunde lo espiritual con lo religioso. Algunos dicen que es un complemento de lo religioso. Pero en síntesis, las religiones en muchos aspectos hacen daño al conocimiento real del Creador y al conocimiento del plan maravilloso, universal, que Él ha designado desde hace miles de años, miles, siglos, miles, millones de años. Y entonces eso hace que la gente lo tenga como tabú y que le dé temor hablar de estos temas. Pero sabemos de antemano que es algo que es necesario para todos nosotros conocer, aprender, porque todos tenemos fijo que la trascendencia, la muerte. Más fijo que eso no hay. Entonces es necesario conocer, ¿sí? Aprender, saber. Hoy vamos entonces a intentar hablar de estas dudas y después de esta explicación espero que cada uno dibuje sus propias conclusiones. De pronto usted no ha pensado que estas visiones que ha tenido pueden ser prueba de que hay vida después de la muerte. Hay tantos misterios que si hablas de cosas que escapan a lo que tenemos establecido, lo toman como falso. Siempre digo que hay muchas en el mundo porque sabes que una persona no puede dar explicación de esto, pero es la gran mayoría, en la gran mayoría de corazones y de mentes sabe de antemano que sigue una comunicación con ese ser, aunque ya no esté aquí presente en la materia. Y he conocido de casos de personas que han tenido un fallecido en casa. A veces es un familiar cercano, mamá, papá, hijo, y siguen esa comunicación con esa persona, esos seres que han fallecido, y siguen esa comunicación con esas almas, ¿sí? En sueño, en visión. Dicen que a veces le habla a su mente o a su corazón. ¿Y es por qué? Porque de antemano hay que tener en cuenta que somos energía, ¿sí? Y como energía
esa energía está conectada a la sabiduría universal, a nuestro Creador. Y como tal, allí está todo el conocimiento nuestro, todo lo que hace de ser nuestra vida, todo lo que ha sido nuestra vida, como tal. Y es por eso, al ser usted, aunque esté en materia, nosotros somos energía, con mayores veras podemos comunicarnos, para eso es nuestra alma, para que podamos comunicarnos con el Creador y con las demás almas. ¿Sí? Entonces, repasemos un poco la existencia del mundo espiritual. Si buscas encontrar una explicación científica de todos los hechos espirituales, les digo que la ciencia no puede ni puede experimentarla, ¿sí? Sobre esto que se haga material, porque lo espiritual es espiritual, no es material, ¿sí? Aunque gracias a la sabiduría que le fue dada a los humanos, hoy en día, a través de la física cuántica, se puede dar una explicación racional, científica, del poder y dominio de nuestro Creador, del Dios Altísimo, de Hashem, ¿sí? Hoy por hoy, gracias a eso, a la física cuántica, porque es a través de esta ciencia que podemos entender realmente que los cuerpos, obviamente, son protones, neutrones, pero que a través de estos hay unos espacios donde circula la energía, ¿sí? Y esa energía precisamente tiene memoria. Y a través de esta es que usted puede comunicarse con su mamá, con su papá o con algún familiar que ya trascendió, ¿sí? Porque pueden cruzar a la velocidad luz. Algunos dicen que mucho más rápido que la velocidad luz, que puede comunicarse con ellos a través de un pensamiento. Iniciemos entonces esta parte, recordando que Dios es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Dios es la fuente universal de todo lo existente, visible como la materia e invisible como la energía. Es el ordenador de todo el universo, sin principio ni fin. Es el sostén de todo. ¿Quién? Dios de los cielos. Pues fue quien lo creó, llámese reinos materiales o inmateriales, o sea, un Dios incorpóreo. Él es incorpóreo e indivisible, que por lógica no es materia, no tiene hijos ni alguien que pueda asemejarse, no es humano. Nuestro creador, el Dios universal, es energía suprema. Comenzaremos entonces explicando que el cuerpo tiene vida debido a la energía vital que poseemos, dada por ¿quién? Por nuestro Creador. Todos los seres vivos en la Tierra vivimos de la energía vital, y las plantas que tienen vida se pueden distinguir en tres grupos. Pero los animales que tienen inteligencia y aún un patrón establecido de comportamiento, y el ser humano que tiene una vida vital dotada de una inteligencia que puede ser desarrollada, o sea, diferimos del resto de la creación porque nosotros tenemos una mentalidad, ¿cierto? Una inteligencia que podemos desarrollar. El resto no, el resto ya son parámetros establecidos por el Creador, ¿cierto? O sea, el resto del universo gira o funciona de acuerdo a los parámetros, a las leyes que el Eterno estableció, igual que nosotros. Pero la diferencia con el resto es que a nosotros nos dotó de una inteligencia, ¿sí? Para poder entonces poder evolucionar espiritualmente. Es a eso lo que venimos todos, ¿cierto? Esta sabiduría le da la obligación de proteger y cuidar a los otros grupos que habitan en este mundo. Esta sabiduría dada nombre, ¿verdad? Y el planeta con el cual la energía vital deja cualquier cuerpo, se dice que este cuerpo muere, este cuerpo material muere, pero en realidad nada muere, porque la materia que decimos muere solo se transforma en una nueva materia viva, y la energía vital vuelve en conjunto a la fuente universal, que es de donde proviene la energía vital de cada persona, o sea, hacia Dios. Espero que estén entendiendo, ¿sí?, esta explicación que estoy dando de este tema de a dónde vamos cuando trascendemos. Usualmente conocemos
que esta energía vital como espíritu, y cuando los órganos humanos fallan o se detienen, hacen que el espíritu abandone el cuerpo, porque el hilo de la vida o plata que estaba el espíritu, que ataba al espíritu del cuerpo, ya no funciona. Y se corta haciendo un espíritu para volver de nuevo a la fuente de energía de luz, de donde vino, donde el Supremo Padre de todos los espíritus. Sí. El creador de todo que da a sus hijos esta tierra como lugar donde podemos desarrollar nuestras cualidades y aprender de las situaciones de la vida y demostrar el amor que podemos darnos entre hermanos, porque todos los seres venimos con 3 tareas fijas aparte de las otras, ¿cierto? Que es aprender acerca del amor, ¿sí? Amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo, para poder amar al prójimo, a tener compasión de nosotros mismos, ¿sí? A obrar con cordura, con rectitud e integridad, y asimismo hacia los demás, con compasión, con cordura y rectitud hacia los demás, y aprender acerca de la fe, que la fe es más que creer, ¿sí? Que la fe debemos transformarla, como dice el pueblo hebreo, en emuná, en confianza, en seguridad, en lealtad, en compromiso, ¿sí? Y en obediencia hacia Él, ¿sí? Esas son las 3 tareas fijas que todo ser viene a desarrollar. De esto ya hemos hablado en otros temas, ¿sí? En otros videos, que de hecho quiero aprovechar para decirles, si usted quiere, si usted ha salido de alguna comunidad religiosa, si usted quiere empezar una vida espiritual, pues hemos numerado los videos siempre desde el 001 hasta aquí, con el fin de que si usted quiere empezar ese proceso de conocimiento, ¿sí?, espiritual, pues aunque hay mucha forma de aprender, pero si quiere tener como una pauta, allí puede encontrarla, ¿verdad? Entonces les invito, por eso la importancia de que le dé me gusta cada que vea un video y que también lo comparta, ¿sí? Pero esa numeración que usted encuentra en nuestros videos, ¿sí?, es precisamente con ese fin, de que usted pueda tener, si usted quiere aprender en orden, ¿cierto?, a direccionar un poco, tener la pauta para entrar dentro de lo espiritual, allí lo puede encontrar. Muy bien, entonces seguimos diciendo que la diferencia, a ver, decíamos que hablamos, el creador de todo que da a sus hijos esta tierra como un lugar donde podemos desarrollar nuestras cualidades y aprender de las situaciones de la vida y demostrar el amor, porque podemos darnos, el amor que podemos darnos entre hermanos. Hijos, somos hijos de un mismo Padre. Una diferencia muy grande que tiene el espíritu del humano con respecto al del animal es que cuando está en la tierra debe cumplir con una serie de reglas de conducta como buenos Benei Noah, o sea, como buenos hijos de Noé, y que según su cumplimiento, después de dejar el cuerpo, la vida afectará, después de dejar el cuerpo y la vida, esta persona que vivió conforme a los parámetros establecidos con el creador, esto va a afectar a ese espíritu, ¿sí? O sea, si usted no tiene una forma de vida correcta, esto va a afectar no solamente su vida aquí en la tierra, sino también allá, ¿sí? No todas las veces, pero siempre es así. Pero si has sido buena persona con tus otros hermanos, el Padre permite algo maravilloso, que tus familiares que se fueron antes que tú y que pensaste que nunca verías, vas a poder ir a acompañarlos en el momento del desprendimiento del espíritu y del abandono del cuerpo físico, para hacer más agradable el tránsito del plano material al plano espiritual. Cuando nosotros hacemos todo bajo los parámetros del Creador, vamos con más seguridad a gozar de algo, de que antes de dejar este plano terrenal podamos tener esa conexión con los seres que ya están en forma espiritual, nuestros familiares que ya trascendieron, que puedan venir a guiarnos hacia la luz. Este maravilloso hecho a veces comienza días o semanas antes de la muerte del espía Ritum, entre el plano astral
a veces acompañado de familiares, otras no, según su vida, y puede sentirse bien y dejarse llevar hacia la salud que le haga dejar atrás la vida que ya acabó. La norma que pasa es que el espíritu entre en un estado de no saber qué está pasando, que suele durar un tiempo y la conciencia continúa igual después de dejar el cuerpo. ¿Qué sucede entonces? Sucede que una persona puede morir sin darse cuenta. Y por eso sigue en este plano. Sigue moviéndose en este plano, ya no desarrollando en su plano evolutivo, pero sí sigue moviendo, manifestándose en este plano, porque esta persona todavía no tiene conciencia de que ya no está en la parte material, sino que ya murió, o sea, que ya trascendió. Entonces es necesario que empiece a mirar ese aspecto. Por eso es el consejo de estudiar y prepararse para saber sobre todos estos temas, porque tu mente estará más dispuesta para lo que puedas encontrar allí. Por eso, si tú ahora te interesas en esto, en lo espiritual, y empiezas a conocer, y empiezas a aprender, y entonces tu conciencia va entendiendo, va desarrollando todo el conocimiento antiguo, y entonces cuando llega el momento de trascender, se acabó el tiempo para tu cuerpo acá, entonces tú vas a poder, cuando llegue el momento ya del desenlace, ¿sí?, de trascender, tú ya tienes conciencia de qué y hacia dónde puedes irte, ¿sí ven? De resto, a veces las personas quedan allí, en ese umbral, por muchos años, ¿sí?, buscando cómo seguir, pero está entre que sí y entre que no, ¿sí? Está en medio de, y entonces la gente dice, wow, allí en ese lugar se escuchan cosas sobrenaturales, allí hay cosas, seres, pero es porque son personas o almas que no han podido trascender, que no han podido continuar su camino hacia la luz, ¿sí? Hay espíritus que necesitan un periodo de adaptación y descanso, por eso hay que decir, hay un tiempo a soñar. No deben ser molestados hasta que haya pasado un tiempo y que después de que se adapta, ¿cierto?, en esa nueva dimensión al trascender, uniéndose en armonía con más espíritus de la misma condición y frecuencia energética. Si los lloramos mucho, los atraemos a la tierra, un lugar donde ya no pertenecen ellos. Con nuestra mente lo podemos hacer, recordándola a cada instante, no dejándola descansar y avanzar en su nuevo estado. Por eso es importante que nosotros nos preparemos y empecemos a trabajar el desapego. También tenemos un tema que está en un video y habla precisamente del desapego. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar allá cuando trascendamos. Por eso hoy estamos en este tema, ¿a dónde vamos cuando trascendemos, cuando morimos? ¿Sí? Pero debe permitir que los que ya trascendieron puedan seguir su camino. Pero si tú diario, día y noche, y lloras y tienes esta situación y todo, esa alma no va a poder seguir su camino y va a quedar allí como atrancada, ¿sí? ¿Qué tú debes hacer si tú llevas un año y si no puedes superar ese duelo? Lo más recomendable es que busques ayuda profesional para que te ayude en esas etapas y puedas entonces tú superar y seguir tu vida, ¿sí? Y también pueda esa persona que trascendió pueda continuar su camino allí hacia la luz, ¿sí? En muchos momentos piensa o comenta recordando instantes o situaciones de esa persona y de su vida, de esa persona que ha trascendido. Ese espíritu acude al llamado y le gusta que hablen bien de él y recuerda su paso por la vida. Como siempre digo, esto no es una regla exacta, cada espíritu tiene una historia y quizás él no viene porque está ocupado, porque a veces queremos y anhelamos que esa persona, esa alma que trascendió venga y nos consuele, o venga y nos ayude, o venga y nos dé una luz, o queremos como añorar esos instantes que vivimos con ellos tan sabroso. A través de un pensamiento lo podemos hacer, pero no muchos pueden venir, ¿sí?, a darnos ese frescor, a que podamos sentir ese calor, esa mano en nuestro hombro, sino que muchas veces esa persona o esa alma todavía está en un recorrido que tiene que hacer todos, que tenemos que hacer todos allí en lo celestial,
y por eso puede ser que no acuda, pero la gran mayoría sí acuden cuando los añoramos, cuando pensamos en ellos y cuando hablamos bien de ellos, ¿sí? Muy bien, entonces, usted estará viendo cómo cuando trascienden una persona, cuando fallece una persona, ¿sí? Va a suceder cosas allí en su casa, ¿sí? Si eres tú, entonces estará viendo cómo van a distribuir sus pertenencias el día de la lectura del testamento o en su propio funeral o antes de que llegue el funeral. Ya muchos están peleándose, están buscando cómo repartir, yo me quedo con esto, yo me quedo con aquello, ¿verdad? Pero lo que la gente que le sobrevive no entiende es que esa persona, esa alma, todavía no se ha ido tal vez y está aquí en medio nuestro y está escuchando, está viendo cómo a veces como aves de rapiña empiezan a disputarse las pertenencias que esa persona que está a punto de trascender, ¿sí? Tenía. Un consejo: si repartió justamente y sin egoísmo los bienes del difunto, porque le está viendo, y cuando tienen hijos que se respetan y se quieren, estás orgulloso de ellos, pero cuando has visto a voraz como hijos que vienen a demandar con sus hermanos por los bienes de este difunto, sea del padre, o hacen falsedad documental para quedarse con más parte de las herencias que esta persona que acabó de trascender sufre mucho, viendo cómo se pierde esa línea familiar, porque ahora ya se miran es por lo material y unos queriendo sobrepasar a los otros, violándole el derecho, y eso no está bien, ¿sí? Esto hace entonces que pueda hacer que esa alma que ha trascendido pueda llorar, y aunque tú no lo creas, esa pobre alma se da cuenta de qué tipo de hijo realmente tuvo, ¿sí? Así que al menos tengamos un poco de decencia y respeto por este difunto que nos está mirando, que todo en esta vida no es el dinero, ¿sí? Que uno puede distribuir todo y dejar que la familia sea feliz, ¿sí? Porque ellos están en medio de nosotros, ¿cierto? Y muchas veces lo que la gente ignora es que siguen al lado de los que les sobreviven de forma triste, sí, según la raíz del problema en que hayan quedado estos, ¿cierto? También existe la falsa creencia de que cuando mueres vas al cielo o al infierno, y eso no es del todo cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es del todo así, porque ni el bien es tan bueno para merecer el cielo y la gloria, ni lo malo es tan malo para ir a ese lugar que llaman infierno. En la justicia de Dios hay dimensiones intermedias, ir exactamente donde te pertenece, el espíritu que alcanza su dimensión, tiene un proceso de adaptación y de recuperación de lo vivido y de lo sufrido. Allí se dan cuenta de la realidad, porque cuando dejan el cuerpo o los velos que le hicieron olvidar su conocimiento que él poseyó, siendo un espíritu, este velo se cae, y que fueron tapados para no recordar posibles vidas pasadas mientras estaba aquí, ¿cierto? Para que su memoria no pudiera interferir con el correcto desarrollo de esa nueva vida, pero sobre todo cuando ven todas esas almas vestidas de blanco, es donde empieza una transformación realmente espiritual, estando ya en ese plano. Nace eso. La gente dice, y creó el infierno, la gente la creó. Hay un lugar intermedio, de eso sí no cabe duda, y eso lo dicen las escrituras. Pero cuando nos referimos al infierno, en los textos hebreos habla de un valle, que lo sintetizan como Valle de la Muerte, o el Valle de Neinón. Y usted va a Israel, a Jerusalén,
Y si usted pide que le muestren ese valle del que se refiere la Biblia, ¿sí? O más que todo lo que llamaron el Nuevo Testamento que hizo Roma, y usted va a encontrar que es un parque, un precioso parque, el Valle de Hinnom o el Valle de la Muerte. Yo le dice, ¿qué pasó? Entonces no existe el infierno. No. Y cuando hace referencia allí en los textos sagrados, está hablando de un lugar de muerte que era allí donde llevan las personas. De hecho, en la antigüedad, allí hacían sacrificios de muerte. Sí, llevan a niños para sacrificar, para que les fuera bien en las cosechas y todo eso. Pero estoy hablando de miles de años, ¿sí? Y allí, entonces, era un lugar bastante feo, escabroso, y se libraron algunas batallas allí, y entonces lo llamaron el Valle de la Muerte, es el Valle de Hinnom. Pero hoy por hoy recuperaron ese lugar, y es un hermoso parque, ¿sí? Entonces, realmente, ese que llaman infierno, eso no es, eso sí existe, pero para los religiosos y en sus mentes está plasmado, y ese es el temor de la gente, que si muero o me voy para el cielo o me voy para el infierno. No, el infierno no existe. Existe un lugar que llama Hades, ¿cierto? O un lugar de transición, pero no existe un lugar como tal, como lo estamos hablando, ¿verdad? Entonces, en la justicia de Dios hay dimensiones intermedias, ir exactamente a donde pertenece el espíritu que alcanza su dimensión, porque tiene un proceso de adaptación y de recuperación de lo vivido y de lo sufrido, ¿sí? Allí se dan cuenta de la realidad, porque cuando en el cuerpo de los velos que lo hicieron olvidar su conocimiento, que él poseía siendo un espíritu, todo allí cae, y allí es donde nos damos cuenta de la verdad, ¿sí? Y viene a ver cuando estaba pensando en el bien que podría haber hecho en vida y no hubiera vivido con pensamientos diferentes. Allí es donde viene la reflexión. Y hubieran intentado para no hacerle daño a nadie y aprovechar sus años de vida. Muchos de ustedes preguntarán si nos vemos con nuestros familiares. Por supuesto, el reencuentro con los familiares es lo más hermoso que el amor pueda tener. La verdadera ternura del ser felices de vernos y desearles lo mejor. Quienes han sido una buena persona salen triunfantes a la luz y orgullosos de su paso por la vida. Pero el que se equivocó entra temeroso de lo que le pueden hacer o reprocharle frente a la corte celestial. La mentalidad a veces cambia, y cuando los ve nacer se arrepienten de lo que han hecho. Pero otros no cambian, otros siguen igual como eran en vida, porque realmente su forma de ser y de pensar sigue igual, sí, cuando salen del cuerpo. Que eso es lo que llamamos espíritus de la oscuridad, lastimosamente. Hay experiencias en ambos sentidos, espíritus que no sabían que estaban muertos, hablando de mala manera y dándoles luz y ayudándolos a disculparse por su comportamiento y levantarse, y otro pariente, la mujer, anda vagando el tiempo para darle luz, haciendo la misma con flores, como se ha recomendado alguna vez, y hasta con todo su comportamiento y palabras hacia nosotros. No varió mucho, aunque no varió mucho, aunque nos lo agradecerá. Lo sabemos todo en la viña del Señor. Así que sí, que el bien de los que saben de estos temas, porque Él sabrá lo que le está pasando y qué plazo de confusión puede ser menor cuando sabe el Espíritu. Se está refiriendo allí, es que si nuestra conducta y nuestra forma de ser fue en sincronía con lo establecido por el Creador, y su alma entró en esa línea de conducta, de transformación evolutiva, que sabe que de antemano vivió con esa conciencia de que vinimos a corregir nuestra vida pasada y a aprender y a hacer el bien, amando al prójimo, o sea, desarrollando estos tres temas que le decía: el amor, la compasión y lo que es la fe. Esto entonces le va a permitir a usted tener
una vida sana hablando en la parte espiritual, ¿sí? O hablando espiritualmente. De lo contrario, pues entonces va a tener muy malas consecuencias esa forma de vida sin prestar atención a lo que realmente el Creador estableció, tal vez violando las normas, porque mucha gente cree que la norma de vida está en la Biblia. No, no, no. Allí usted va a encontrar la ética moral, ¿sí?, para el espíritu, establecida por el Creador. Pero hay muchas leyes en la vida que uno debe conocer para no ir en contra de ellas, y para vivir precisamente está esa ética moral establecida por el Creador, ¿sí?, a través de sus preceptos, para que nosotros podamos tener una vida diferente aquí. Y si nosotros hacemos con todas esas herramientas una vida buena aquí, recta, honesta, limpia, pura, santa, íntegra, ¿sí?, entonces no solamente vamos a poder disfrutar mientras estamos acá, sino también cuando lleguemos al plano de donde venimos, ¿sí?, que es el plano espiritual. Todos venimos de allí. Eso también lo hemos explicado en otros videos, ¿sí? El por qué tantos elementos de la Tierra, del universo, nos componen, ¿sí?, componen nuestros cuerpos. ¿Tenaz eso? Entonces, todo este comportamiento tiene una individualidad que se recupera dejando que el cuerpo recuerde todo lo que sabía antes de encarnar de existencias pasadas y de los errores que pudo haber cometido en su trayectoria. Al conocerse a sí mismo, tus errores pasados, como decidiste vivir tu vida antes de nacer, es cuando te vas a enterar claramente de las cosas que has sufrido en esta vida y que han sido pruebas establecidas por ti, por tu familia, con el Creador, porque es que antes de venir a este plano material, nosotros primero estamos con nuestras familias y todo es planeado. El 70 o 80% de las pruebas o situaciones que vivimos aquí han sido planeadas. El resto de cosas, de situaciones que vivimos, el 20 o el 30% es consecuencia del uso del libre albedrío que tú y yo ejercemos, porque el Creador a todos nos dio el libre albedrío. Si no lo hiciera así, seríamos esclavos de Él. Por eso nos dio el libre albedrío. Hacemos lo correcto si queremos o lo incorrecto, ¿sí? Obviamente, tanto el uno como el otro va a traer consecuencias, y es allí donde tú y yo debemos aprender a decidir. Por eso, aún hablando a través del Creador, a través de los profetas, habla y dice: en tus manos coloco tu vida, coloco el bien y el mal, coloco el bien y el mal, tú decides, ¿sí? Pero Él la aconseja, ¿sí?, que tome el bien para que vivas, ¿sí? Entonces, lo contrario, ¿qué sería? Lo llevaría a uno a muerte, ¿sí? Y hay mucho tipo de muertes, aparte de trascender, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo es un espíritu? En un espíritu no hay dolores, en un espíritu no hay impedimentos para tu movilidad en el más allá. Como decía antes, la bienvenida a la nueva dimensión te la dan tus familiares que dejan ante ti, ¿sí? El recibimiento es precioso, cargado de sentimentalismos y puro amor, porque los sentimientos ahí, las alegrías y las tristezas, no los sabemos como aquí. Hay de todo, ¿sí? Allá es todo puro en la superficie, ¿sí? Allí se vive con más intensidad y verdaderamente desde el corazón, sin nada que lo ensucie, porque allí hay pureza total y absoluta, ¿sí? Allí, cuando trascendemos. En ese más allá que llaman cielo, que dicen algunos hasta en canciones, ¿verdad? No hay fracasos allí, a ver,
No hay abrazos ni besos como aquí, porque no tienen el cuerpo, es energía, pero los sentimientos de cariño son más intensos y de amor puro y limpio. No hay dolores en el cuerpo, pero sí apenas preocupaciones, alegrías, sentimientos que sientes con más fuerza que aquí, más de un lado del otro, ¿sí? Y que deseamos siempre, estando allí, lo mejor y tomar milésimas de segundo y comunicación telepática a través de la cual podemos entender todo esto. Es comunicación telepática. Cuando estamos allá, cuando trascendemos, allí no hay voz, no, allí todo es telepático, ¿sí? Porque recuerde, es energía, no hay voz. Te puedo explicar que para que te hagas una idea, pero el vocabulario humano no cubre las explicaciones del mundo espiritual y eso que puedes imaginar con la realidad. También quiero explicarte que ves tu vida pasar como en una película, realmente recordarás cosas necesarias, por así decirlo, lo que has hecho bien y lo que has hecho mal para valorar tu vida como en un video, ¿cierto? También vas a ver allí que si se suicidaron, ¿sí? Se fueron a la oscuridad o violaron la ley de Dios. También dije que el juicio se hace de esas almas, fueron más de 40 días y no es tan así. Era para que te hagas una idea, pero en realidad el juicio se hace a cada uno cuando esa alma está lista para enfrentar el juicio. No hay tiempo allí. Eso a veces se tarda mucho en juzgarlo, pero es necesaria su realización para que el alma aprenda de sus errores y sepa cosas necesarias para su avance y progreso, que difícil es enfrentar nuestras acciones y más ante Dios. Si por eso se pregunta de nuestros buenos actos en la vida para hacer frente a los errores cometidos con muchas más buenas obras. Esto quiere decir entonces que cuando una persona, un alma trasciende, va a estar allí, va a ir a un lugar no inmediatamente, va a esperar porque allí no existe el tiempo existe acá, allá no existe el tiempo. Y entonces esa persona va a tener que esperar para que entre, tenga que presentar calificación, por así decirlo. Y cuando esto sucede, dice que es como si entraran a una persona, a esa alma, a una cabina o a un cuarto, donde encienden un super televisor o una pantalla, y allí va a tener reflejada toda la vida que esta persona, o sea, todo lo que realizó en esta vida, ¿sí? Bueno y malo. Y allí va a poder entonces, ya estando en su grado de conciencia, va a poder verificar él mismo de lo que hizo bueno o malo, y va a sufrir mucho. Por eso allí hay sentimientos de dolor, de tristeza, que pudo haber hecho cosas muy diferentes, que pudo haber cambiado muchas situaciones, si no le hubiera dado tanto la autoridad al ego para que lo hiciera presa de él. Y entonces allí es como un tiempo de reflexión, de autoanálisis, por así decirlo, hasta que lo van a presentar ante un tribunal, y es allí donde van a entonces a decirle si esta persona o si esta alma realmente en su etapa evolutiva aquí terrenal pudo superar, ¿sí? y pudo rectificar lo de las vidas pasadas, o simplemente siguió cometiendo error. Ya después, esta persona, después de ese tiempo, va a poderse volver a reunir con la familia que hay allí, que ha trascendido, hasta un tiempo después que el Eterno, ya hablando con él, les permita o nos permita volver a regresar. Ya cada uno con tareas puestas allá, ¿sí? Y es un ciclo de muchas veces hasta que el alma llegue a su límite que el Eterno estableció, que puede ser un alma consejera, ¿verdad? O guía. Muy bien, lo más paradójico de todo esto es que no importa la condición del alma, ricos y pobres,
sí, santo, incluso violadores, asesinos, mentirosos, borrachos, estarán en los cielos frente al tribunal celestial, dando cuenta por cada una de las obras que haya realizado y verificarán si rectificó sus actos para luego decretar su responsabilidad y el pago correspondiente. ¿Sí ven? Muy bien. Quería explicarle algo sobre tus parientes. Pero esto entonces lo vamos a ver ahora en la segunda parte de este maravilloso tema que es acerca de a dónde vamos cuando trascendemos. ¿Les parece? En un momento continuamos.